Hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un estudio bíblico al cual puse por título La Biblia y nosotros. La Biblia está llena de ejemplos, buenos y malos, y los dos nos sirven, los dos tipos de ejemplos nos sirven. Los malos para evitar cometer los mismos errores y los buenos para imitarlos. Yo tomé un mal ejemplo de la Escritura como algo que debemos evitar, y es la actitud, la forma de relacionarse que tenían los judíos con la Escritura. En Juan 5, 39 al 40, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bien, un mal ejemplo. Los judíos escudriñaban la Escritura, ellos la estudiaban, pero aparentemente para ellos no les resultaba de mucha utilidad, porque ellos tenían la palabra solamente en su mente. Los versículos anteriores a esto que leímos dicen así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No tenéis la palabra morando en vosotros. ¿Y cómo es esto? La tenían en su mente. Intelectualmente la conocían, y la conocían bien la palabra, pero no la tenían en el corazón, ni tampoco la obedecían. Este es el mal ejemplo al cual yo me refería. Acerca de la forma en que nosotros tenemos que relacionarnos con la palabra, tenemos que en un principio hacer lo que ellos ya hacían, que era escudriñar la palabra, y esto significa que debemos revisar, analizar con detenimiento, estudiar. Todo esto es lo que significa la palabra escudriñar. Voy a leer la definición. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Hay cosas que si nosotros leemos la palabra superficialmente y no nos detenemos a indagarla, a escarbar, podríamos decir, en ella, hay cosas que no las vamos a descubrir leyendo superficialmente. Por eso es necesario escudriñar, profundizar en el estudio de la palabra. Los judíos tenían la revelación escrita. Ellos la tenían desde tiempos antiguos y la escudriñaban, pero no pudieron captar esa vida eterna que ellos pensaban que estaba en la palabra. No la pudieron captar, no la pudieron ver. Estaba enfrente de sus ojos. Jesucristo mismo les estaba hablando en ese momento. La vida eterna estaba en Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos tenían la palabra, la escudriñaban, creían en la vida eterna. Y aquel que daba la vida eterna les estaba hablando, pero a él, no lo captaban como el dador de la vida eterna. No pudieron discernir que era Él aquel que traía la vida eterna. Y detrás de esa falta de entendimiento, de esa falta de captar la verdad en Cristo,
detrás de eso también había rebeldía, porque dice el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sí, a ustedes les parece que tienen vida eterna en la palabra y estaban acertados, pero no captaban esa enseñanza, no captaban lo que ellos habían estudiado, lo que ellos habían leído, no lo captaban, no lo tenían en el corazón, ni tampoco querían obedecer a Jesús. Este es el mal ejemplo. Pero, entonces, ¿cómo es el tema con nosotros? ¿Cómo debemos relacionarnos nosotros con la palabra? En primer lugar, tenemos que leerla, estudiarla, escudriñarla. Dice la palabra que en Hechos 17, 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué interesante esto. Algunos buenos ejemplos que nos dan los hermanos de Berea es que tenían no solo la mente abierta, sino también el corazón abierto. Ellos recibieron la palabra en su mente, pero no quedó ahí, también la recibieron en su corazón. Y lo que hay en el corazón determina lo que soy. Entonces, qué importante que la palabra de Dios more en nosotros, no como en el caso de los judíos. Y dice que escudriñaban cada día la palabra. Escudriñaban cada día para ver si lo que le estaban diciendo Pablo y Silas era tal cual lo que estaba escrito en la Biblia. Si estaba escrito en la Biblia, entonces estaban de acuerdo con Pablo y con Silas. Si no, no. Porque para estos judíos convertidos, estos hermanos en la fe, la palabra de Dios nunca dejó de ser la autoridad máxima, la revelación máxima de Dios, y esto es un tremendo ejemplo para nosotros. No solamente recibirla en la mente y el corazón, sino también tener la palabra como la máxima autoridad en todo aquello que se predique o se diga. Hoy en día se predica mucho en todo el mundo, los medios de comunicación, las redes, cada vez se predica más el Evangelio, porque tiene que alcanzar hasta el fin del mundo. Pero en todo ese trajín, a veces hay cosas que no están tan de acuerdo con la palabra de Dios. Y qué interesante lo que hacían estos hermanos. Ellos comprobaban que lo que Pablo y Silas le decían era lo que estaba escrito en la palabra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y para eso, para poder comprobar con la palabra que lo que nos dicen es verdad, tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla. Fueron considerados nobles, de buenas intenciones, por tener esta actitud. Bien. También vemos que Pablo le aconseja a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es cierto, Timoteo era un líder, pero le aconsejaba que se ocupe en la lectura. O sea, en otras palabras, que sea habitual en él la lectura de la palabra. Y también tiene que serlo para nosotros. Es una práctica que a nosotros nos bendice y nos edifica estar permanentemente leyendo la palabra. Si no lo estamos haciendo con regularidad, tenemos que hacerlo, hermanos. No solamente leer, sino también escudriñar, profundizar.
estudiar la palabra. Le dice también Pablo en la segunda carta que le manda a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad, hay que conocerla bien. Es la única manera de poder usar bien la palabra y de poder también enseñar y edificarnos los unos a los otros, como vamos a ver en el versículo siguiente. Porque alguno puede decir, bueno, pero Timoteo era un pastor, era un líder. Está bien que se ocupen los líderes de estudiar y escudriñar la palabra, de leerla. Bueno, eso es muy fácil, pero acá vemos que Pablo dice también, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, le decía a los hermanos de Colosas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Vale decir que todos podemos aprender de todos por medio de la palabra. Obviamente que para esto, como dice primeramente, la palabra de Cristo tiene que ser abundante en nosotros. Entonces, el medio de que esto se haga realidad, vuelvo a decir, es leer, estudiar, escudriñar. ¿Qué se podría decir a cambio de escudriñar? Profundizar en la palabra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que captar las enseñanzas. Los judíos no captaban que la eternidad que ellos escudriñaban en la palabra, la tenían enfrente de ellos. Ellos no lo captaban. Para poder captar las enseñanzas que hay en la palabra, necesitamos interpretar la palabra correctamente. Hay cursos, materias que se estudian en institutos bíblicos, hay quienes se dedican a aprender a interpretar la palabra. Porque para interpretar la palabra es necesario conocer, por ejemplo, los tiempos en que esa palabra se escribió, la forma en que se escribía o la forma en que se hablaba en esos tiempos. Hay una serie de reglas, podríamos decir, para poder darle una interpretación correcta a la palabra. Pero hay algo fundamental, primordial, para interpretar la palabra, y es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie tiene la libertad de interpretar a su manera la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si los santos hombres de Dios que escribieron la palabra lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo, no es nada fuera de lugar pedirle a aquel que inspiró la Escritura, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder interpretar lo que está escrito en la palabra.
Que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo a poder interpretar la palabra. Hay una palabra muy hermosa acá sobre este tema de la iluminación del Espíritu Santo, que ocurre cuando Jesucristo resucita y se presenta en medio de sus discípulos, en Jerusalén, que estaban todos reunidos allí. En Lucas 24, 44 y 45. Y dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Él se presenta ahí, les muestra la marca de los clavos, le muestra el tajo en el costado que tenía. Dice, yo soy el Cristo. Dice, y les dijo, Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estaba todo escrito ya. Yo al principio de este estudio dejo ahí en el material escrito algunos versículos que hablan de profecías acerca de la vida de Jesucristo y los acontecimientos que tienen que ver con su nacimiento, con su obra, con su ministerio, la forma en que él iba a hablar, la forma en que iba a sufrir. Todo esto dejo algunos versículos acá en el material escrito. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendan la palabra. Que cuando nos acerquemos a la palabra, podamos acercarnos en oración, a estudiar la palabra, a leerla, a escudriñarla, acercarnos en oración para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos comprender aquellas cosas que a simple vista no se ven en la Escritura. Que podamos comprender las enseñanzas que, dicho sea de paso, la Biblia es una inagotable fuente de tesoros, una inagotable fuente de enseñanzas que han de ser de bendición para nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, leer, estudiar, escudriñar. Segundo lugar, entender, captar lo que dice la palabra por medio de la interpretación y la ayuda del Espíritu Santo. En tercer lugar, la aplicación práctica a nuestra vida. En esto, los judíos, que leíamos en un principio también, fueron mal ejemplo, lamentablemente. Hoy dice, versículo 40, que venía diciendo que escudriñaban la Escritura, o que la escudriñen en la Escritura, porque a ellos les parece que hay vida eterna, y no queréis venir a mí. Había rebeldía en el corazón de ellos también. Y la palabra nos enseña a nosotros que debemos tener una actitud diferente. No debemos, está bien, nosotros leemos, estudiamos, guardamos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, la entendemos porque el Señor nos muestra lo que significa, pero ahora tenemos que recibir esta palabra para aplicarla, para ponerla en práctica. Veamos lo que dice Santiago. Santiago 1, 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros conociéramos la Biblia completa, estudiáramos la Biblia completa, la interpretáramos completamente, pero no la aplicáramos a nuestra vida, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Estaríamos igual que los judíos que pensaban que por el solo hecho de escudriñar la palabra, por tener la palabra, por ser los guardadores de la palabra en aquel entonces, ya era suficiente para tener la vida eterna, pero le faltaba tenerla en el corazón y aplicarla. Entonces, de nada serviría estudiar, escudriñar y entender si nosotros no aplicamos, no ponemos en práctica la palabra. Sería engañarnos a nosotros mismos, como dice Santiago. Estaríamos creyendo nosotros que porque estudiamos permanentemente, porque escuchamos permanentemente, porque leemos, ya es suficiente. Nuestra fe no es valedera. Recién sirve cuando se aplica. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. O sea, obedeced mis mandamientos. Bueno, y acá lo primero que vamos a encontrar cuando nosotros querramos aplicar la palabra va a ser precisamente una resistencia terrible en nuestra carne. Nuestra carne se resiste a aplicar la palabra, a vivir conforme a la palabra. A tal punto que Pablo llegó a lamentarse y decir, miserable de mí, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. La carne, nuestra carne, los apetitos que tenemos en el mundo y todo esto que tiene nuestra carne, se oponen ferozmente para que nosotros no pongamos por obra la palabra. Pero no nos podemos quedar con eso, ni nos podemos dar por vencidos. El Señor también tiene provisión y es superior y vence sobre eso. Porque dice, por ejemplo, 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo y debe desarrollarse, debe madurar, debemos llegar a tener dominio sobre nuestra carne y cada vez más. Eso tiene que ir creciendo nosotros. Cada vez debemos controlar más nuestros impulsos que no sean agradables a Dios. Dice Hebreos 4, 15 y 16 que no tenemos un sumo sacerdote, también dice esto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Supongamos que el dominio propio no nos alcanzó y cometimos un pecado. Vamos en oración al Señor, vamos al trono donde está nuestro sacerdote, intercediendo por nosotros, Él para pedirle perdón por nuestros pecados, pero no solamente perdón, sino también para pedirle que nos guarde
de volver a pecar, que la próxima vez que nos encontremos tentados, que el Señor nos dé gracia y seamos socorridos antes de pecar. Otra forma de combatir contra la aplicación de la palabra es pedir a Dios que nos ayude de antemano para ser obedientes a su palabra y no caer en pecado. Pedir perdón, seguir adelante, misericordia y oportuno socorro. Y también tenemos promesas de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:22, 5:22 al 24, dice: absteneos de toda especie de mal. Acá está el dominio propio, ¿no? Bien. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Comparémoslo con lo de Pablo, que en un momento supo decir que interiormente me deleito en las cosas de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Bien, perfecto. Pero ¿qué nos dice acá la palabra? En Primera de Tesalonicenses, todo nuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. O sea que el Señor dice que puede darnos victoria aún sobre nuestra carne. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá está la promesa. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La promesa de que Dios hará posible que todo nuestro ser sea santificado. Que Dios nos ayude, que puedan encontrar en primer lugar una actitud receptiva en nosotros, mansedumbre para aceptar, búsqueda para vencer y todas estas cosas para que el Señor complete la obra en nosotros. Dicho sea de paso, sabemos que el Señor nos va a perfeccionar, pero si nosotros somos un poco duros a veces para aceptar la voluntad de Dios, Él tiene sus métodos y a veces no nos resultan muy apacibles, pero bueno, al final van a ser para bendición. La promesa es que Él lo va a hacer, Él nos va a santificar. Yo creo que lo más inteligente es colaborar, permitir que Dios obre en nosotros. Entonces, para concluir, para terminar ya con este estudio, escudriñar, leer, entender y practicar es la voluntad de Dios para su pueblo. Cada uno de nosotros, yo, usted, cada uno, debemos ver en qué área estamos fuertes y en qué área no estamos tan fuertes, precisamente para reforzar ese área. Si estamos flojos en la lectura, es eso lo que tenemos que reforzar. En estudiar la palabra, es eso lo que tenemos que reforzar, estudiar la palabra. Si no tenemos problema con la lectura, con estudiar, interpretar y todo esto que hablamos, y estamos flojos en practicar la palabra, es ahí donde nos tenemos que esforzar, concentrar nuestras fuerzas en Dios para poder ajustar esa parte. Todas estas cosas, hermanos, que terminamos de decir, son aquellas que nos van a ir llevando de victoria en victoria, que nos van a ir llevando hacia el propósito de Dios
de perfeccionarnos, de santificarnos, de estar listos para que cuando el Señor nos venga a buscar podamos estar delante de Él, irnos con Él a gozar de la vida eterna. Dios nos ayude y pongamos nuestra parte. Dios los bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.